Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema vital, un pilar de nuestra fe: aprender a buscar el reino de Dios. Es una realidad que no podemos lograr aquello que no sabemos cómo hacer. Es una verdad fundamental. Si Dios nos ha dado un mandato, créanme, Él no nos dejaría a ciegas, preguntándonos cómo llevarlo a cabo. No, la prioridad de Dios no es un acertijo que necesitemos adivinar, ni algo por lo que debamos orar para descubrirla. Ya está revelada. Y esto es lo hermoso de tener claras las prioridades. Sabemos exactamente dónde invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro talento y nuestras fuerzas. Cuando tenemos claridad sobre el qué hacer, la certeza nos invade y sabemos que no estamos malgastando ni un segundo. Quiero que viajemos al Evangelio de Mateo, al capítulo 13. Les pido que lo busquen en sus Biblias. No lo voy a proyectar inmediatamente, porque quiero que seamos nosotros los que lo leamos y meditemos. ¿Saben algo? Jesús solo tuvo un mensaje central. Y este mensaje lo introdujo en Mateo, capítulo 4, al inicio de su ministerio terrenal. Miren el versículo 17 de Mateo 4. Desde ese tiempo Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A partir de ese instante, ese fue su único enfoque, su única predicación. Ahora, en Mateo, capítulo 13, Jesús se esfuerza por explicar el inmenso valor de este reino. Utiliza una parábola, la famosa historia de un labrador, un agricultor que salió a sembrar la semilla en su campo. Describe cómo parte de la semilla cayó en buena tierra, otra parte en suelo rocoso o pedregoso, y una tercera parte cayó entre espinos y cardos. Y la conclusión de Jesús fue: el reino de Dios es semejante a este labrador que sale a sembrar la semilla. Los discípulos escuchaban a Jesús hablar del reino todos los días y utilizaba muchísimas parábolas. Esta, en particular, les causó cierta confusión. Estaban un poco frustrados, incluso porque sentían que Jesús seguía contándoles estas pequeñas historias a las multitudes, y la gente no captaba la esencia de lo que Él quería transmitir. Así que, en Mateo capítulo 13, versículo 10, los discípulos se atreven a preguntar: ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y la respuesta de Jesús, en el versículo 11, es poderosa. A ustedes, les dice, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Él se refiere a la multitud. Luego continúa en el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hagamos una pausa y analicemos esto. ¿Qué es lo que se tiene? Volvamos al versículo 11. Se está hablando del conocimiento de los secretos del reino de los cielos. Al que tiene, ¿qué? Los secretos del reino. Es decir, el que tiene un pequeño atisbo, un pequeño conocimiento, dice Jesús, se le dará más y tendrá en abundancia. ¿Una abundancia de qué? De secretos. En otras palabras, hay tanto que aprender sobre el reino. Es un estudio, una revelación que tomará toda nuestra vida. Y cuanto más anheles saber, más Él te revelará. Si persigues un poco, Él te dará un poco más. Si persigues ese poco más, Él te dará mucho más. Es un proceso que se sigue abriendo y expandiendo. Pregunto a todos: ¿han estado experimentando esto en sus vidas? ¿Sienten que están aprendiendo algo nuevo y profundo sobre el reino? ¿Ha cobrado vida en ustedes? Jesús nos asegura: si lo persigues, si lo buscas, el reino se te abrirá. Pero miren la siguiente parte de esa declaración.
es crucial. Pero al que no tiene, ¿no tiene qué? El conocimiento de los secretos del reino. Esto es un principio espiritual peligroso. Si tú no quieres saber, Él no te lo dirá. Si no quieres perseguirlo, Él no te lo ocultará. E incluso, si hablas en contra, Él te lo esconderá. Señoras y señores, lo he estado diciendo por años, Dios no entrega su información a la ligera, porque es demasiado puro. Sus intenciones son siempre santas. Por eso, Dios jamás te mostrará lo que tú no pediste ver. Y miren la escalofriante conclusión para el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto es asombroso. Es un problema ser tonto o ignorante, sí. Pero es un peligro mayor creer que sabes cuando en realidad no sabes. Si no tienes el deseo de conocer, incluso tu pequeña dosis de ignorancia se volverá más ignorante. ¿Qué manera de expresarlo? Lo poco que tienes se te quitará. Por eso, dice Jesús, les hablo en parábolas. Avancemos un poco más, al versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Oyen qué? Los secretos del reino. Jesús nos está diciendo, ¿acaso no se dan cuenta de lo bendecidos que son por estar en un lugar donde alguien está enseñando mis secretos del reino? Él nos dice, vuestros ojos deberían estar felices de mirar la palabra y finalmente entenderla. Deberían regocijarse de sentarse, escuchar y oír el mensaje original de Dios. El versículo 17 lo subraya con claridad. Mírenlo. Porque de cierto os digo que muchos profetas, incluyamos a todos, Moisés, José, Daniel, Josué, Ezequiel, Oseas, Amós, Jonás, Malaquías. Él dice, todos los profetas, aunque recibieron información, jamás obtuvieron la revelación completa. Y hombres justos. Abraham, hombres que estaban en una posición correcta delante de Dios, tampoco lo entendieron. ¿No entendieron qué? Volvamos al versículo 10. No entendieron el conocimiento de los secretos del reino. Amigos, ¿se sienten especiales hoy? A mí esto me hace sentir increíblemente especial. Jesús está diciendo, hay cosas que están siendo reveladas en este momento, cosas que Moisés nunca entendió. Están recibiendo revelación fresca. Abraham, el padre de la fe, no lo entendió completamente. La carta a los Hebreos, en su capítulo 11, habla de los patriarcas y los profetas. Dice que creyeron, pero no entendieron. Caminaban por fe, sin saber exactamente a dónde iban. Solo creyeron, pero Jesús, hablándole a sus discípulos, hablándonos a ti y a mí, dice, pero a ustedes se les ha dado a conocer. Él nos garantiza, me voy a asegurar de que ustedes no sean como ellos. No serás como Abraham, como Moisés, como Josué. Tú vas a entender el mensaje. Miren la declaración final del versículo 17. Muchos profetas y justos desearon, anhelaron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. A veces me asusta predicar, porque no quiero que nadie se equivoque acerca de mi persona. Recuerdo un momento en que el apóstol Pablo se preocupó por la persecución que sufría. Y, ¿saben de dónde venía su principal oposición? De los líderes religiosos. Lean la Biblia. Al igual que Jesús, la mayor resistencia de Pablo venía de los fariseos y los escribas. Estos hombres acosaban a Pablo. Cada vez que él hacía una reunión en una ciudad, ellos se mudaban a esa misma ciudad solo para atacarlo, destrozar su credibilidad, su validez como apóstol. Pablo llegó a un punto de quiebre y le dijo al Señor, estoy agotado de esto. Cada vez que abro la boca,
Estos hombres atacan lo que digo. Él oró para que Dios quitara esos espíritus de acoso, refiriéndose a estos líderes religiosos. Le pidió a Dios: Señor, estoy cansado. Por favor, dame algo que predicar o enseñar que a ellos les agrade. Y la Biblia nos dice: el Señor le dijo a Pablo: no los quitaré. Él le dijo: mi gracia es suficiente para que puedas manejar su crítica. Y miren esto, en el relato de Pablo, él dice: el Señor me dijo que a estos espíritus se les ha permitido entrar en mi vida para atormentarme debido a la profundidad de la revelación que he recibido. Escúchenme bien. Cuanto más te sumerjas en Dios, más serás atacado por las personas religiosas. Cuanto más te acerques a la verdad pura, tu mayor oposición, inicialmente, vendrá del ámbito religioso. Jesús lo dijo: a ustedes se les ha dado a conocer. Y los profetas y justos desearon oír esto por siglos, y no lo oyeron. Él nos está diciendo: miren, algunos de ustedes admiran a Abraham, pero Abraham no lo entendió. Algunos de ustedes se sienten conmovidos por Moisés, pero Moisés jamás lo entendió. Dice Jesús: ustedes van a entender el reino de una manera que Moisés, Abraham, Isaac y Jacob nunca lo hicieron. Vas a entender el mensaje. De hecho, incluso algunos de los 12 apóstoles, en ese momento, no lo entendían. Podemos verlo en el primer capítulo de Hechos. Todavía estaban buscando un gobierno nacionalista que derrocara a Roma. Jesús les tuvo que decir: ¿de qué están hablando? Aún no entienden el reino. Ahora, vayamos al versículo 18, por favor, léanlo con mucha atención. Jesús dice: oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Y en el versículo 19 nos da la clave. Dice: cuando alguno oye el mensaje acerca del reino y no lo entiende, Satanás mismo no solo envía demonios, sino que Satanás mismo viene a arrebatar, a quitar, incluso ese poquito de entendimiento que empiezas a tener. Detengámonos ahí. Este es un versículo profundo. Jesús explica: la parábola del sembrador es como el maestro que siembra la semilla. Y él dice: la semilla es el mensaje acerca del reino. ¿Lo tienen claro? ¿Está en sus Biblias? La semilla es la palabra, y esa palabra es el mensaje del reino. Continuemos con el hilo de la revelación. ¿Qué es la semilla en esta parábola? Es el mensaje. Y no cualquier mensaje, sino el mensaje del reino. Jesús nos está diciendo, de manera inequívoca, que la única cosa que tú y yo debemos estar sembrando y difundiendo es esta verdad transformadora sobre su reino. Ahora, hay una palabra que quiero que enfaticen en el versículo 19 de Mateo capítulo 13. Subrayen la palabra entender. Al enemigo no le importa tanto el mensaje de prosperidad, o el de fe, o el de liberación, o el del bautismo, o el del vocabulario de la sangre. No, al diablo no le importa casi ningún otro mensaje. Su máxima preocupación es solamente con el mensaje del reino. Pero quiero ir un poco más allá. A Satanás no le interesa si vienes a la iglesia y visitas. Lo que él teme, lo que él no quiere que hagas bajo ninguna circunstancia, es entender. Miren de nuevo el versículo. Jesús dice: si no lo entienden completamente, es decir, si tan solo empiezas a entender, Satanás mismo sale del infierno. Recordemos que el diablo no es Dios, no es omnipresente, no puede estar en todos lados al mismo tiempo, no es omnisciente. Entonces, ¿cómo sabe dónde está el mensaje? Jesús nos da la clave. Satanás, por lo general, se presenta personalmente donde la gente está siendo enseñada sobre este mensaje específico,
el reino. Los demonios andan por todas partes acosando a la gente, pero Lucifer, el líder, dice: déjenme ir personalmente a ver quién está lidiando con esta revelación. Si quieren saber dónde está el diablo en este momento, yo supongo que está aquí, esta mañana, tratando de sentarse para escuchar todo lo que se dice. ¿Por qué? Porque se está enseñando el reino de Dios. Y la Biblia dice que Él viene personalmente para hacer, ¿qué cosa? Para arrebatarlo. Él quiere que salgas de este lugar diciendo: eso no tuvo sentido para mí. Yo quería una emoción, quería sentir algo. Él no quiere que entiendas los secretos del reino, porque en el momento en que tú empiezas a entender, Él pierde el control sobre tu vida. Diga amén a alguien. Su mayor temor es que alguna vez lo entiendas. Por eso, no le importa que obtengas todos los otros mensajes, siempre y cuando no entiendas el reino. Digamos todos juntos: entender. Ahora, Jesús continúa desde el versículo 20 y nos revela que en cada multitud hay 4 tipos de personas. Mi ferviente oración es que solo una de esas categorías se encuentre en este salón hoy. Jesús nos dice que, en toda congregación a la que se le enseña el reino, hay 4 tipos de corazones. Espero que decidas cuál eres tú. La gente del suelo rocoso o junto al camino se sientan aquí y mientras el mensaje se está dando, quizás incluso se duermen. La semilla cae en la roca y se van sin entender absolutamente nada. Por eso el enemigo te induce al sueño. Él dice: el pastor va a predicar y me aseguraré de que no lo escuches, y te adormece. Jesús nos da una probabilidad del 25% de entender. Solo una de cada 4 personas sentadas aquí esta mañana, muy probablemente, entenderá el mensaje del reino. Estos son los que se niegan a escuchar. La roca, la gente dormida, la gente del suelo delgado, son superficiales, solo buscan emociones, quieren un mensaje que los haga gritar, correr y quizás hasta escupir. Son tan superficiales que lo único que les interesa son los sentimientos, el performance. Solíamos estar entre ellos, ¿lo recuerdan? Salíamos empapados de sudor, sin haber aprendido nada, solo tonterías, puro sentimentalismo. La gente ahogada por las preocupaciones. Es el grupo que se sienta aquí y dice amén a todo lo que se enseña. Crecen rápidamente, pero salen de aquí y olvidan todo lo que oyeron. Jesús dice que son ahogados por las preocupaciones de la vida. Te dices a ti mismo: sí, Dios me dijo que no me preocupara, pero tengo que preocuparme un poquito por mis hijos, mi negocio. Y permites que esas preocupaciones ahoguen lo que oíste. Estás de acuerdo con el mensaje, pero no lo obedeces. La gente de la buena tierra. Jesús dice: espero que tú seas de este grupo. Este es el grupo de personas que son como la tierra gruesa, que vienen a la reunión con agua en el suelo, ya empapados, esperando que la semilla caiga. ¡Qué imagen tan poderosa! ¿Quién quiere estar en este grupo? Él dice que cuando la palabra del reino los golpea, ¡boom!, la semilla germina de inmediato. Comienzan a crecer en medio de la reunión. Alguien está sintiendo el cambio que viene sobre su vida ahora mismo. Y cuando se van, dice Jesús, dan fruto. En otras palabras, se convierten en la prueba viviente de que han entendido el reino, la prioridad de Dios y la búsqueda de su gobierno. La clave, les ruego, mis amigos, es entender el reino para que entendamos bien la prioridad de Dios. Leamos su prioridad en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Ya no necesitas preguntarte cuál es la cosa más importante para Dios. Si quieres saberlo,
Ya no necesitas adivinarlo. Y por eso mi corazón tiene la certeza de que lo que estamos enseñando es la verdad pura. Jesús dijo en el versículo 22 y siguientes: ¿qué comerán? ¿Qué beberán? ¿Qué vestirán? ¿Dónde vivirán? Y Él dice: no se preocupen por estas cosas. Y luego, en el versículo 33, nos da el mandato: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria, aleluya. Di: Señor, que se añadan, estas son buenas noticias. Él nos dice: no necesitas buscar muchas cosas. Busca solo una cosa: buscad primero. Esa palabra primero también es vital. Significa que hay otras cosas que compiten por tu atención, tu energía, tus talentos, tu pasión y tu fuerza. Están tratando de atraparte. Él dice: déjalas a un lado y pon toda tu energía, tu visión, tu esfuerzo y tu pasión en una sola cosa: el reino, y todo lo demás será añadido. La prioridad número 1 de Dios es el reino primero. Buscar primeramente es sinónimo de prioridad. Hemos aprendido que prioridad significa: lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Él dijo: el reino de Dios. Ahora, no solo dijo que lo pongamos primero, dijo que tenemos que buscar el reino. Tienes que hacer algo para asegurarte de que sea lo primero. Es un mandato divino. No hay opción si eres su discípulo. ¿Cuál es tu prioridad? El reino primero. Dígalo en voz alta para que su corazón lo escuche. ¿Cuál es la prioridad de Dios? El reino primero. Entonces, enfoquémonos en la palabra buscar, porque si no sabes lo que significa, ¿cómo vas a cumplir el mandato? La palabra buscar significa, en primer lugar, perseguir. Esto implica que no puedes tropezar casualmente con los secretos del reino de Dios. No puedes obtenerlo por error. Tienes que ir tras ello. En segundo lugar, buscar significa estudiar. Cuando vi estas palabras en la definición original, quedé profundamente impactado. No puedes venir aquí una vez a la semana y esperar obtener todos los secretos. Mi trabajo como pastor es darte hambre, hacer que quieras ir y obtener más. Mi labor es hacer que tengas sed, que vayas durante la semana y abras el pozo de ese libro para echar tu balde. Tienes que estudiar. Por eso te animamos a obtener los audios y videos y a escuchar estas enseñanzas una y otra vez. ¿Por qué? Porque nunca lo oyes completamente la primera vez. En tercer lugar, buscar significa explorar. Esto es muy importante. Ir en busca de algo significa que estás explorando. Él dijo: explora primero el reino de Dios. Embárcate en una aventura. Estudia sus montañas, sus valles, sus ríos, sus océanos. Él dijo: adelante, aprende todo sobre el gobierno de Dios. Explora la legislación del reino. Explora las leyes del reino. Explora la cultura, la economía, la sociedad, las relaciones, los hábitos del reino. Él te anima. No te detengas. Sigue adelante. Cuanto más vayas, más te mostraré. En cuarto lugar, buscar significa entender. El mayor miedo de Satanás es este punto. No le importa si persigues, estudias o exploras, siempre y cuando no entiendas. ¿Saben por qué? Escriban esto: nada es tuyo hasta que lo entiendes. No te dejes impresionar por lo mucho que un predicador sepa. Déjame decirte algo: no se hará tuyo hasta que puedas decir: lo tengo, lo entiendo. Y al enemigo no le importa que estés aquí. No quiere que llegues a ese lo tengo. Así que, entre el escuchar y el entender, hay un ataque demoníaco. Tienes que entender. En quinto lugar,
Buscar significa aprender. Tienes que aprender los secretos del reino. Y en sexto lugar, buscar significa considerar. Eso quiere decir reflexionar, pensar, meditar. No puedes recibir el reino una sola vez a la semana en un servicio de la iglesia. Necesitas tomar la palabra, el mensaje, y meditar en ello. A mí me tomó 33 años escribir mi libro sobre el reino. Dios tuvo que incubar, asentar, probar en mi vida, enseñarme, corregirme, refinarme. ¿Cómo puedes obtenerlo en una sola lectura? Tienes que pasar por ese proceso de consideración. La palabra buscar significa también desear saber. Permítanme citar el versículo usando estas definiciones. Pero persigan primero el reino de Dios y su justicia. Pero estudien primero el reino de Dios. Pero entiendan primero el reino de Dios, y estas cosas que necesitan les serán añadidas. Pero deseen saber primero el reino de Dios. La palabra buscar también significa tener una pasión por. Tengan una pasión por conocer primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitan para vivir y existir se les añadirán. La palabra hebrea para buscar también implica ser diligente, dedicarse diligentemente a algo. Señoras y señores, no deberían poder esperar a llegar aquí para que los maestros les enseñen. Deberían estar pidiendo cada audio diciendo: Dios, quiero saber, envíamelos. Si deseas saber, Él te dirá los secretos. Esto significa que te dedicas diligentemente a ello. Sabes que tienes que dedicar tiempo. Yo leo la Biblia y hago nuevas marcas en mis márgenes, porque cuanto más quiero saber, más me revela. Si sus Biblias ni siquiera pueden abrir las páginas porque están pegadas, solo la leen cuando vienen aquí, nunca conocerán el reino. Tienes que buscar el maná todos los días. Mi dedicación es a saber lo que el diablo no quiere que yo sepa. El diablo conoce el reino. Él vivía en el cielo, lo vio todo antes de ser despedido. Por eso, dice, si alguna vez consiguen esto, estoy en problemas. Así que necesitas saber lo que el diablo no quiere que sepas. Siempre puedes saber lo que es importante para ti si el diablo no quiere que lo sepas. Y este es su objetivo número 1. Él no envía demonios para evitar que obtengas esto. Él viene él mismo. Voy a profetizar ahora mismo. Algunos de ustedes están pasando por un pequeño infierno en este momento debido a la revelación que están obteniendo, pero les prometo, por el poder que me ha sido conferido por el Rey a quien sirvo, que su avance está a punto de llegar. No tienen ni idea. Cuando esta verdad irrumpa en ustedes, las bendiciones los sobrepasarán. ¿Alguien está listo para una bendición que te sobrepasa? Miren, el acoso del enemigo es solo su primer intento de desanimarte para que dejes de buscar. Cada vez que el diablo ataca, significa que te estás acercando. Así que anímate por sus crecientes ataques. Él muestra su mano por la presión que ejerce. Cuanta más presión te pone, más cerca estás. Si parece que estás llegando al final de tu cuerda, eso significa que Dios está a punto de lanzarte una nueva cámara llena de aire. El diablo es un mentiroso. Escúchenme. Una de las mayores revelaciones que he aprendido es que el diablo es un mentiroso, el padre de la mentira. Esto significa que si él te dice esta semana que no puedes hacer algo, eso es una mentira. Es una prueba de que puedes hacerlo, porque él no puede decir la verdad. Siempre puedes saber cuál es la verdad por lo que el diablo te dice que no puedes hacer. Jesús dijo que él es un mentiroso y que no hay verdad en su espíritu. Si te dice que no serás sanado, eso significa que tu sanación está en camino. Lo que sea que te diga, es una mentira. Puedo oír un amén.
Si te dice que tu pago de la hipoteca no se pagará, dile, el diablo me acaba de decir que no se va a pagar. Ahora sé que sí se pagará. Y a veces habla a través de miembros de la familia o de tu mejor amigo. Jesús tuvo que reprender a Pedro y decirle, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Pedro estaba hablando en contra de los planes del reino. Por eso es vital que conozcas la palabra para que puedas reprender hasta a tu mejor amigo. Buscar significa preocuparse por algo. Todo en lo que puedo pensar es en el reino. Reino, reino, reino. Estoy en el trabajo pensando, ¿cómo piensa el reino sobre esto? En la ducha, en el gimnasio, cuando me visto, ¿cómo se viste el reino? La preocupación por el reino es lo que significa buscar. Así es como mantienes tu vida en orden. El reino primero. Les digo, amigos, si hacen lo que Jesús dice, Él hará lo que prometió. Él dijo, tú buscas, y luego yo añado, tú buscas, y Él añade. Finalicemos con esta lista sobre la palabra primero. Primero significa prioridad. Primero significa la cosa principal. Él dice, persigue lo principal primero. Primero significa aquello que está antes que todos los demás. Primero significa lo más importante. Primero significa el valor más alto puesto en algo. Busquen el valor más importante para su vida, que es el reino de Dios. Primero significa por encima de todo. Buscad por encima de todo lo demás el reino y su justicia. Primero significa establecer como primario. Él dice, establece como tu interés primario el reino. Tú buscas primero, Él te hace a ti primero. Tú lo haces prioridad, Él te hace a ti una prioridad. Quiero profetizarles que Dios los va a sorprender este año. Escuchen, sus días de adivinar sobre la bendición han terminado. Ya no tienen que preguntarse si saldrán victoriosos. Esta es una garantía. Este será el año más libre de estrés de sus vidas. ¿Por qué? Porque van a tener una bendición que pueden esperar. Ya no tienen que adivinar. Tú buscas, Él añade. Les garantizo que algunos de ustedes se jubilarán y obtendrán más dinero en su jubilación del que obtuvieron en toda su vida laboral. Hay algo poderoso aquí. Dios va a traerles ingresos de fuentes por las que no tienen que trabajar arduamente y que pueden ser mayores que aquellas en las que sí trabajan duro, porque Él va a añadir. Añadir significa que no lo estabas buscando, simplemente llega. Las bendiciones te sobrepasarán. Entra, entra, di, Dios, tengo que agarrarme a esto, porque ya no puedo aguantar. Me va a ahogar en este negocio. ¿Alguien está listo para una bendición que te ahogue? Yo no quiero salir a la superficie de ella. Quiero que se me añada hasta el punto de que me cubra. Dios dice, voy a quitar tu estrés, pero tú enfócate primero en mi reino. Si crees que tu negocio va bien, aún no has visto nada. Enfócate en el reino. Deja de pensar en pequeño. Tú buscas, Él añade. Este es el año en que Dios va a hacer cosas rápidas por ti. Has estado intentando, y Dios dice, el porqué ha terminado. Si buscas mi reino primero, te añadiré cosas tan rápido que dirás, más despacio, Dios. Este es tu año de adición. Ahora mismo tienes una casa. Esa no es la forma en que terminarás este año. Terminarás el año con más de una casa. Busca al Rey. No puedes dejar que el pastor vea el reino por ti, porque el pastor está obteniendo las adiciones para sí mismo. Tienes que conseguir esta verdad por ti mismo. Si dices, Dios, quiero saber, quiero perseguirlo, quiero probarlo, quiero entenderlo. Dios dice, vamos, sigue viniendo, y cuando llegues al punto en que sea toda tu vida,
serás libre. Estás en un buen lugar, porque puedes entender cosas que Moisés no entendió. Y si Dios los bendijo tanto y no lo entendieron completamente, ¿cuánto más será tu bendición cuando lo entiendas?